Bienvenidos al segundo video del segundo ejercicio de análisis de circuitos, circuito mixto. Habíamos quedado en que habíamos calculado la resistencia equivalente de la R3 y la R4, donde veíamos que estas dos resistencias se encontraban en paralelo porque cuando la corriente llega aquí y se divide en dos no iguales, no necesariamente iguales, se vuelven a encontrar las mismas dos acá. Entonces ahí podíamos garantizar que era resistencias en paralelo, que nos dio que era de 2 ohmios. Ya habiendo sacado la resistencia equivalente 3, 4, ahora vamos a sacar la resistencia equivalente 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estas dos resistencias, como tienen un solo camino, la corriente que circula por esta resistencia es exactamente la misma acá, porque no tiene una bifurcación o una división de corriente, un divisor de corriente. Entonces tenemos que estas dos resistencias están en serie. Si están en serie, la equivalente será resistencia 8, 9, 10, 11, 12 más resistencia 7, 18, 75 más 11, 25, que es la R7, nos da 30 ohmios. Miremos cómo nos va quedando el circuito. Ya tenemos la resistencia 7, 8, 9, 10, 11, 12, la R4 y la R6. Cuando la corriente pasa por la resistencia R3, 4, llega a este nodo y se divide en dos partes. Entonces, al dividirse en dos partes y luego aquí al final volverse a unir, podemos decir que estas dos resistencias se encuentran en paralelo. Y la fórmula sería esta que está acá. Reemplazando 30 ohmios, 20 ohmios, aquí arriba multiplicado, abajo sumado, aquí da 600 ohmios al cuadrado, abajo da 50 y dividido nos da 12 ohmios. La resistencia equivalente que reemplaza a estas dos resistencias es de 12 ohmios. Nos quiere decir que quedó esas dos resistencias en paralelo reemplazadas por este. Aquí hay una conexión, lo que pasa es que quedó muy delgada la línea, no se observa casi. Tenemos ahora estas dos resistencias que también se encuentran en serie, igual que las que hemos visto en las anteriores partes. Entonces la resistencia 3, 4 y la resistencia 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, la corriente que circule por la primera resistencia, como no tiene ningún punto donde se pueda dividir, no hay un divisor de corriente, sino que la misma cantidad de electrones tendrán que pasar por la resistencia que está acá. Quiere decir que las dos tienen la misma corriente porque tienen el mismo camino, por lo tanto están en serie. ¿Y cómo se calcula? Pues la suma de las dos. 12 ohmios, que es esta resistencia, 2 ohmios, que es la equivalente de arriba, nos da 14 ohmios. Entonces, vamos en este momento, así va el circuito. Tenemos una sola resistencia, aquí hay dos líneas, lo que pasa es que no se ve muy bien. Estas dos resistencias ahora las tenemos en paralelo, porque la corriente llega a este nodo y se divide por este lado una parte y por el otro lado la otra parte. Aquí vuelven y se reúnen las dos corrientes y regresan. Entonces es lo que hemos dicho: si las dos resistencias están unidas por dos nodos y entre esos dos nodos solamente se encuentran esas dos resistencias, podemos asegurar que las resistencias se encuentran en paralelo. Entonces nos quedaría 14 por 26 sobre 14 más 26, esto nos da 9,1. Entonces la equivalente de estas dos es de 9,1. Listo, nos quedaron ahora tres resistencias. Las tres resistencias están en serie, no hay ningún punto donde exista un divisor de corriente. La cantidad de corriente que sale de la pila sale por la resistencia 1, la misma cantidad pasa por la pila, por la resistencia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y por la R2. De tal manera que la resistencia 1 a 12, que es llamada equivalente total, es igual a la suma de los valores de las resistencias, en este caso 9,1, 2,5 y 3,4, para un total de 15 ohmios. El circuito nos quedó entonces con una sola resistencia que, acordémonos, consume la misma cantidad de energía, tiene la misma potencia que todas las resistencias que estaban anteriormente, por eso es un equivalente. Entonces observemos, está nuestra fuente de voltaje con la resistencia equivalente, la que reemplaza a todas.
¿Qué hacemos después de que tenemos ya la R equivalente? O sea, para aquellos estudiantes, recordemos, estos ejercicios siempre se debe llegar a la resistencia equivalente. Este es un ejercicio que, aunque no lo parezca, es un ejercicio sencillo porque tiene solo resistencias. En el caso de ejercicios que tengan varias fuentes, es un análisis diferente, entonces eso lo miremos en otros serie de videos. Aquí tenemos entonces que la resistencia total equivalente es de 12 ohmios y vamos a suponer que tiene esta fuente un voltaje de 60. Entonces, según la ley de Ohm, la cantidad de corriente que circula es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Entonces nos quedó 60 voltios dividido 15 ohmios, 4 amperios. ¿Dónde están esos 4 amperios? Mírenos, aquí están, salen de la fuente, dan la vuelta, pasan por la resistencia y regresan. Pero entonces aquí ya comenzamos a devolvernos. Eso es como lo interesante, voy a decir, de que usted después de que tenía 12 resistencias llega a una y ahora comienza a devolverse hacia las 12. Entonces esta resistencia, recordemos que en el anterior paso eran 3 resistencias. Entonces yo devuelvo las 3 resistencias, cambio la resistencia equivalente por las 3 y yo veo, digo, si están en serie, las 3 tienen la misma corriente que esta de acá. O sea, salen 4 amperios, pasan por la primera R1, pasan los 4 amperios por esta otra resistencia y pasan los 4 amperios por la resistencia 2. Sabiendo eso, entonces digo, bueno, tengo el valor de las resistencias y tengo sus corrientes. ¿Qué le puedo averiguar entonces ahora a esas 3 resistencias? Si tengo el valor de la resistencia y tengo la corriente, le puedo calcular los voltajes. Tenemos que, según la ley de Ohm, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces vamos a averiguar la corriente de vamos a averiguar el voltaje de la primera resistencia. Entonces dice corriente 1 por resistencia 1, o sea, miremos la gráfica. Voltaje 1, corriente 1, 4 amperios. Valor de la resistencia 2.5 ohmios, por lo tanto el voltaje es de 10. Hacemos el mismo procedimiento para la resistencia R2, que sería la corriente 2 por la resistencia 2, que es de 4 amperios por 3,4 ohmios, y eso me da 13.6 voltios. Ahora hacemos lo mismo para esta resistencia. Entonces el voltaje de esta resistencia será igual a la corriente que circula por ella, que es la misma de las anteriores, que es 4 amperios, multiplicado por su valor, que es de 9,1 ohmios. Nos da 36,4 voltios. Aquí es muy importante recordar y de revisar, confirmar, comprobar que estamos cumpliendo con la ley de Kirchhoff de la suma de voltajes en un circuito serie. ¿Qué quiere decir eso? Que la suma del voltaje R1 más la suma del voltaje de esta resistencia más la suma del voltaje R2 tiene que ser igual a la total. Entonces revisamos, 10 voltios más 13.6 más 36,4 me da 60 efectivamente. Dejamos ahí, continuaremos en el siguiente video.